Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana Garza y el día de hoy tenemos un nuevo video aquí en su canal que es Hablemos de Ciencias Forenses. Pues bueno, hoy tenemos un caso de un asesino serial llamado Pedro Alonso López, así conocido como el monstruo de los Andes. Y si te gusta este tipo de contenido, pues dale like y suscríbete al canal, que cada semana subimos un nuevo video. Y pues bueno, sin más que hablar, comencemos. Pedro Alonso López nació en el municipio Ipiales, Nariño, y a los 6 meses su madre se mudó al Espinal, departamento de Tolima, en 1948. En la época conocida como la violencia, periodo en la guerra civil no declarada que provocó a cerca de 200.000 muertes, era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos, hijos de una prostituta de pequeña estatura, y tuvo una infancia infeliz por la violencia, por el excesivo control de su madre y la ausencia de la figura paternal. Cierto día, cuando Pedro estaba en las calles, un hombre mayor se acercó amablemente a él para ofrecerle comida y un lugar para vivir. Ante tanta generosidad y una actitud de compasión, el ingenuo niño aceptó y se fue con el extraño. Después, el hombre, en vez de alimentarlo, lo llevó a un edificio y acto seguido lo abusó sexualmente. Después de ese acto, lo dejó de nuevo abandonado en las calles. En 1957, con tan solo 9 años de edad, fue sorprendido por su madre al ver que él estaba intentando tener relaciones sexuales con su hermana mayor. Gracias a ese acto, Pedro López fue expulsado de su casa y así viviendo en las calles. Vivió en estado de indigencia como habitante en la calle de Bogotá. Nuevamente él fue abusado sexualmente. Después de esto, él fue adoptado gracias a una familia estadounidense, pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. Ya siendo un adolescente casi mayor, Pedro se convirtió en un ladrón de automóviles, tan hábil que incluso llegó a ser admirado por los novatos del ámbito, bien pagado y muy solicitado por los que controlaban el negocio. En 1969, con 21 años de edad, fue encerrado por hurto y en prisión fue abusado por 3 presos. Decidió no volver a ser una víctima y los asesinó días después. Como fue solamente declarada defensa propia, solamente se le agregaron 2 años más a su condena. Durante el tiempo que permaneció en prisión, el odio de Pedro hacia su madre se sumó más a su consumo de pornografía, para fortalecer en él la dañina imagen que tenía del sexo opuesto. Finalmente, pese a la condena que se le había dictado, Pedro salió libre en 1971 a la edad de 23 años de edad. Tras su liberación, Pedro Alonso viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas eran niñas entre 8 y 13 años de edad, pobres y prácticamente siempre de raza indígena. Raza que por lo general se concentra en las elevaciones de una cordillera que atraviesa los 3 países en los que el asesino regó sangre inocente. Sin embargo, al final de su odisea criminal, Pedro recibió un castigo gracias a los indios ayacuchos, cuando en el norte de Perú fue sorprendido llevándose a una niña de 9 años de edad para abusar de ella. Entonces, y tras darse cuenta que habían dado con el monstruo detrás de tantas niñas desaparecidas en la zona, lo ataron y lo torturaron durante horas, intentar que éste muriera. Pero esto no pudo ser posible, por lo cual, posteriormente y consecuencia a su gran habitual negligencia, la policía de Perú se negó a dar esfuerzo y en dinero en investigaciones. Gracias a esto, él fue deportado al vecino país Ecuador. Pedro acechaba a niñas pobres,
casi siempre de raza indígena. Nunca mató a niñas blancas, ya que en países en el que él se encontraba, la raza blanca era el grupo étnico económicamente menos desfavorecido, mientras que los indios y los negros eran más afectados por la pobreza. Así, Pedro era un asesino prudente, que intentaba no elegir aquellas víctimas cuyos padres pudieran tener suficiente dinero para que la policía hiciera algo al respecto. Siendo esta la misma actitud de imprudencia, Pedro era capaz de seguir tanto a una niña pese a pasaran horas y días así hasta que ésta se quedara sola. También a veces se prestaba como vendedor ambulante o como una persona indefensa y perdida. Complementariamente, Pedro podría dejar de seguir a una niña, ya que éste era capaz de seguirla por horas si era necesario. Pero si veía que la niña entraba a su casa o entraba en lugares que eran menos confiables en atraparlas, él no perdía el tiempo y mejor buscaba en otros lugares. Una característica de Pedro Alonso era que elegía a sus víctimas gracias a la inocencia. Caminaba por las plazas buscando una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza. Y admitió que debido a su inocencia, las niñas de Ecuador le gustaban particularmente. A mí me caen bien las muchachas de Ecuador. Son más dóciles, más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas, que sospechan de los extraños. Pedro por un buen tiempo se dio gusto de violar y matar a las dóciles inocentes muchachas de Ecuador, pero en Ambato, y sobre todo a raíz del asesinato de la hija de un comerciante que no era de clase baja, sino que era media. Las autoridades comenzaron a tomarse en serio que el autor de las desapariciones era Pedro Alonso. En sus inicios se creyeron que las desapariciones de las niñas era debido al aumento del comercio de esclavas sexuales, antes llamado trata de blancas. Sin embargo, en abril de 1980, una inundación descubrió una de las fosas de Pedro. Y ante los restos de 4 niñas, la policía supo que lidiaba con un asesino en serie y empezaron a investigar, aunque nunca se logró nada y fue un descuido del asesino lo que terminó haciéndolo caer. Así, unos días después de la inundación, Carmina Poveda había ido de compras al mercado con su hijita Mayri, de 12 años de edad. Pedro Alonso, que había visto a la niña, se contuvo como otras veces e intentó raptarla dentro del mercado. Entonces Carmina exclamó por ayuda y los comerciantes fueron detrás del asesino, quien había logrado escapar del mercado, pero no fue lo suficiente rápido, ya que fue alcanzado por los comerciantes. Cuando la policía llegó, se toparon con un individuo, pensaron que estaban ante un loco. Ahí, en la oficina principal de la comisaría, Pedro comenzó a actuar de una manera incómoda y adoptó una actitud de total silencio. Frente a esta situación, la policía tenía que ser astuta e inteligente, ya que en aquel momento solamente Pedro había sido sospechoso de haber asesinado y si querían confirmar aquella situación tenían que hacerlo cuidadosamente. Fue en esta que, en medio de la problemática, la figura del capitán Córdoba, quien actuó como agente encubierto y se hizo pasar por el padre Córdoba Guindo con mucha habilidad. El policía logró hacerse amigo del asesino y conseguir su confianza, y con ellas las confesiones de sus horrendos crímenes. Ahora por fin sabían que tenían a un asesino serial que había confesado haber matado a 100 mujeres en Colombia, 100 mujeres en Perú y 100 mujeres en Ecuador. Pedro se ofreció a guiar a una caravana policial en donde dormían las muñequitas. En el primer lugar mostró donde habían 53 cadáveres de muchachas cuyas edades eran aproximadamente de los 8 y los 12 años de edad.
En los 28 nuevos sitios se encontraron más cadáveres y en total fueron alrededor de 57. Pese a no hallar a los demás cadáveres para así confirmar la declaración de Pedro, los investigadores estaban casi seguros que algunos animales habían llevado los restos humanos y daban respuesta el por qué los cadáveres no se encontraban ahí. A pesar de eso, la máxima condena aplicable en Ecuador era de 16 años de cárcel, los cuales le asignaron como castigo en 1981, cuando Pedro Alonso contaba con 33 años de edad. Inicialmente, el lugar que le asignaron fueron la prisión de Ambato, donde estuvo los 2 años, tras los cuales fue transferido al lugar de penal de García Moreno. Ahí se destinó al pabellón B, concebido para los violadores y asesinos. En el pabellón B, Pedro Alonso pasó sus días de forma solitaria, fumando bazuco, una droga barata hecha a base de residuos de cocaína, escribiendo en un diario y grabando monedas con caras de Jesús en un lado y de diablo en el otro lado. El monstruo de los Andes solo cumplió 14 años de los 16 debido a un buen comportamiento. El pueblo estaba totalmente indignado ya que él había cometido muchos asesinatos. Se dio una respuesta muy rápida. Apenas de 1 hora de haber sido libre, este fue nuevamente arrestado por ser extranjero y no tener la documentación de regla. Señores, me voy libre, paso a migración. La alegría duró poco tiempo, solo estuvo libre cerca de 1 hora. Por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país. El intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la cárcel. Usted es extranjero y si usted no tiene la documentación en regla, yo no puedo ponerle en libertad. ¿A dónde está el caso? Mientras regresaba al CDP, varias madres de familia impugnaban su libertad. Yo, pasando algo en mis hijas, yo mismo le hubiera matado. ¿Usted qué opina? No, eso es un peligro para... Pero ya ha pagado 14 años. Sí, pero y él no ha cambiado en nada. Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, yo le... ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo Pedro Alonso lo que... Por lo cual lo deportaron a Colombia y donde fue procesado por haber asesinado a niñas en 1979. En Colombia lo declararon demente en 1995. En vez de meterlo a una cárcel, lo internaron a un hospital psiquiátrico, de lo cual fue liberado en 1998, tras declararlo sano y se le soltó con una fianza de $50, pero con la condición de que éste siguiera tomando tratamiento psiquiátrico y se reportara cada mes al Poder Judicial. Pero como era de suponerse, Pedro nunca se manifestó más al Poder Judicial. En lugar de esto, Pedro viajó al lugar de Espinal, donde quería reencontrarse con una vieja mujer, doña Belinda López Castañeda, mujer que tiempo atrás había suplicado que no lo suelten porque podría ir y matarla. Sin embargo, López, realmente compasivo, no tocó ni un pelo de esta mujer. Al contrario, al verla le dijo: madrecita, arrodíllese que le voy a echar una bendición. Pero esto solamente era el principio, ya que pues no se mostró de manera violenta. López realmente había ido a arreglar cuentas con ella. Y forma de hacerlo fue exigirle a su madre que vendiera una cama y una silla para que le diera dinero. Con este dinero, López se marchó y ya no se supo nada de él, hasta octubre del 2002. Colombia emitió ante la Interpol una búsqueda, pues sospecharon que Pedro Alonso era quien estaba detrás de un asesinato en El Espinal.
En todo caso, no se ha vuelto más saber del monstruo de los Andes. Y es que antes de haberlo dejado libre en 1998, las autoridades colombianas debieron haber tomado en cuenta algunas palabras que él había dicho el día de su detención. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi misión. Y pues bueno, chicos, esto es todo por hoy. La verdad, este caso es muy impactante, ya que pues mató más de 300 mujeres. Se calcula que fueron 300 mujeres, pero en sí no tuvieron la cantidad exacta de asesinatos producidos por el monstruo de los Andes. Si les gustó, dale like y suscríbete al canal, que vamos a estar subiendo videos como este cada semana. Si te gustan las ciencias forenses, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y sin más que hablar, pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.